Buenas tardes. Mi intervención aquí es como historiador y como autor del libro. ¿Se oye? Así ahora mejor. Como autor del libro Minas y mineros de escucha, 1900-1968. Este libro me lo financió la Asociación Cultural para la Conservación del Patrimonio Minero de Escucha, una asociación que yo considero modélica, que está luchando por ese patrimonio, que fue la que puso en marcha el pozo famoso, la mina Several, la mina, antes se llamaba San Manuel, pero el nombre de las minas es muy caprichoso, es decir, algunos les ponían el nombre de la mujer, como Carlota, otros les ponían el nombre de un santo, San Manuel, o Severá. Y ya veremos si la mina tenía suficiente o no tenía suficiente mineral, ¿no? Bien, me he dedicado, mi tesis doctoral va sobre el movimiento minero en la Segunda República en la provincia de Teruel, sobre sindicatos, conflictividad, sobre huelgas, manifestaciones, protestas. De hecho, ya tengo publicado otro libro sobre Sierra Menera, los mineros y minas de Sierra Menera, muy importante. Tengo otro sobre los primeros sindicatos mineros de las cuencas mineras, los sindicatos de UGT y UGT y CNT, sobre todo, de las zonas de libros de Sierra Menera y de aquí de las cuencas mineras. Este es mi tercero o cuarto libro dedicado. No he acabado la tesis, no he leído la tesis, pero sigo publicando cosas sobre el mundo de los mineros que tanto me atrae y tanto me gusta. Bien, quiero también acordarme de Agustín Sanvituri, que no está por aquí, pero bueno, yo hablo de vez en cuando con él y fue uno del que me empujó, me animó a publicar este libro. El problema de este libro es que no tiene más que una edición muy limitada, casi entre los socios. Sobraron pocos libros y quedará alguno en la asociación, me imagino, por si alguien quiere buscarlo. Es difícil de encontrarlo. Bien. Hay que empezar por el principio, y el principio es el carbón. Y luego vendrá la electricidad, la energía eléctrica. El carbón, a finales del 19, había una fiebre minera en toda la provincia de Teruel. Se estaban buscando, era un negocio muy rentable, se buscaban minas por todas partes. Por ejemplo, conozco el caso de Sierra Menera, que se buscaban minas en el pueblo de Aldao, se buscaban minas en Villar del Sal, se buscaban minas en todos los pueblos que había por alrededor. Los vascos llegan por aquí, por allí, los zaragozanos de MFU llegan por acá. Gascony-Guimbau tuvo algo de culpa en esto porque sacó la miscelánea turolense, que quizás les suene, un periódico donde daba noticia de las vidas y la riqueza minera de la provincia. La miscelánea, él era negociante, él tenía minas, de hecho le vendió a MFU, le vendió minas cuando MFU empieza a ponerse en marcha, él le vende minas suyas, se vende unas cuantas y él hace negocio con las minas. A través del periódico, edita otro periódico en Madrid, y a través de ese periódico hace propaganda de sus propias minas para venderlas y comprarlas. Hacía negocio. Gascony-Guimbau es un personaje muy complejo. Conozco a un muchacho que está haciendo una tesis seguramente sobre Gascony-Guimbau. A finales del 19 había unas 90 minas de carbón en toda la provincia de Teruel. De ellas, unas 40 estaban en Utrillas y 80, el segundo pueblo, era Escucha. Escucha tenía 18 minas. Lo que pasa es que con el tiempo creció el número y llega a tener, en el año 33 hay un censo de minas de aquí, de toda la provincia, y Escucha había pasado de 18 a 32. Había crecido el número de minas de Escucha. Se había empezado ya la explotación de las minas, de todas las minas. Hay que pensar que las minas eran concesiones, o sea, los empresarios mineros no eran los propietarios de las minas, ellos simplemente las explotaban porque el Estado se reservaba la propiedad. Sí que es verdad que tenían que pagar un canon al Estado a través de la Diputación para poder explotar las minas, porque las minas eran del Estado. Nunca hubo propietarios de minas. Es verdad que sí, no, estas minas eran eran de fulano, no, eran del Estado. El objetivo principal del carbón entonces era fundamental. Claro, en la zona no había gente para consumir todo el carbón. Al final la explotación era Zaragoza. Zaragoza en 1900 tiene 100.000 habitantes
100.129 creo que es el censo. Es una barbaridad, una ciudad con 100.000 habitantes consume mucho carbón. Pero también hay mucha industria azucarera. Desde la pérdida de las colonias de Cuba, funcionan, ¿te acuerdas? Estuvimos en Santa Eulalia. El otro día estuvimos también con Belén en Santa Eulalia, hablando también del patrimonio que tienen en Santa Eulalia a raíz de las azucareras que se levantaron, en el caso entre se levantaron dos, la de Santa Eulalia y la Puebla de Híjar. Consumían mucho carbón, claro, había que producir carbón aparte de los 100.000 habitantes, que eso era otra. Entonces, claro, si no construías un ferrocarril, como hicieron los vascos en Sierra Menera, los toturos de los vascos, porque en el caso de Sierra Menera había ya un ferrocarril, estaba el Central de Aragón, y ellos se empeñan en hacer otro ferrocarril paralelo. Cuando uno va a Valencia, ve los dos puentes que se cruzan entre sí y hacen un ferrocarril. Se inaugura en 1907, el de Sierra Menera, pero el de aquí se inaugura en 1904. En 1904 empieza la producción a mansalva de carbón para Zaragoza, y es digo que se inauguró en 1904, y es cuando empieza a producir en cantidades. De esas minas pequeñas que había dos que son las más célebres, que eran Aún-Ay Castle, una de las eso, y se verá que será la mina que se mantiene y se emplea como pozo minero para la visita del turismo. ¿Quiénes eran los mineros? ¿Quiénes eran? Bueno, pues en principio Jacques Baldoux, un francés que circulaba por estas tierras en los años 20, habla de dos tipos de mineros. No todos eran mineros. Había campesinos mineros y mineros. Los campesinos mineros eran labradores, agricultores que combinaban el trabajo en el campo, el trabajo en la tierra, con la mina. En la época de las cosechas, sobre todo la siega, la trilla, eso que duraba 2 meses o 3, se dedicaban a la cosecha del cereal, sobre todo, y en la época de la minería, pues a la minería. Las empresas consentían esto, aceptaban a cambio de unas ventajas que obtenían de los estos. Tal es así que, por ejemplo, conozco una expedición de mineros que vienen desde Almería, porque la compañía minera de Sierra Menera tenía minas en Almería, en Alamilla. Entonces traen más de 500 mineros a Sierra Menera en 1913. Los bajan con un camión, con un tren, que había también tren, hasta el charco Aguamarga, que es la ciudad de Almería. Los traen en barco de la compañía minera de Sierra Menera, los traen hasta el puerto de Sagunto, y en Sagunto montan en el tren y los traen a Sierra Menera. 500 mineros para solventar el problema del verano. El problema de que los trabajadores de los alrededores se iban a la cebada y al trigo, es decir, dejaban las minas. Y por tanto se dedicaban a esto otro. Trabajo que realizaban, bueno, y luego estaban los mineros, o sea, los mineros que venían sobre todo de fuera. Aquí llegan muchos mineros, luego veremos, por ejemplo, la población de Escucha pasa de 450 habitantes en 1900 por ejemplo, a 1000, digo la última cifra, en 1593 en 1981, es decir, se triplica la población en todo este siglo XX, estos 80 años. Bueno, en 1950 son 1037, más del doble. 450 es lo que tenía Escucha en 1900. Es decir, se multiplica muchísimo la población, porque acuden gente que son mineros que viven exclusivamente de las minas. La mentalidad de unos y de otros es totalmente diferente, y lo tengo comprobado con Sierra Menera, con el puerto de Sagunto y con otros sitios donde los campesinos mineros podían vivir en el caso de una huelga, y los que eran mineros no podían vivir en el caso de una huelga, porque hay mucha conflictividad aquí, hay bastante conflictividad, mucha o bastante conflictividad en esta zona. ¿Por qué? Porque se pagaba mal. Primero los mineros luchan. Esto en parte viene con mi tema de estudio, que es la historia social. Luchan por un contrato de trabajo, no consiguen un contrato de trabajo. Es decir, el empresario actuaba como quería. Los echaba, los cogía cuando les daba, no había ningún tipo de seguridad del trabajo. Entonces ellos pelean, realizan jornadas de huelga, etcétera, para conseguir simplemente un
contrato de trabajo. Los jornales, se trabaja jornal, no salario, Salario es una cosa moderna. Jornal, día que se trabajaba, día que se cobraba. Si estaba enfermo, eso que conocemos ahora, pues la nómina, cobrar mensualmente tanto, no. Día que se trabajaba, ya se cobraba. Se solía cobrar quincenalmente. Había en sitios, y aquí no lo tengo claro en todo, pero Utrilla sí, que había economato, donde apuntaban los gastos quincenales. Cuando llegaban los 15 meses que iban a cobrar, decían, no, a los 15 días no te queda ningún dinero, ya te lo has gastado todo en el economato. Es decir, había gente que no tocaba nada de dinero, sino que daba todo lo que daba la empresa. Quiero decir que estos economatos tenían también su intríngulis, eran complicados. Los jornales podían ser de 0,50 pesetas la hora, que con 10 horas trabajadas se ganaba 5 pesetas. Si le ponemos en correlación con la economía de la época, pues una docena de huevos costaba 2,20, la carne iba por 3 y pico dinero, un kilo de pan era 0,60 pesetas, total que al final se solía comer patatas y pan. Eran los elementos más sufridos y que más... Los trabajadores solían trabajar a destajo. Los empresarios lo querían muchísimo. A destajo ganaban más dinero, pero claro, se pegaban más sudadas, trabajaban mucho más y sobre todo los empresarios ganaban mucho más a destajo. ¿Qué ocurría con los destajos? Pues que había muchos más accidentes laborales. Y en esta zona hay muchos accidentes laborales. Uno de ellos era el famoso Grisú. Otro día leyendo una noticia del diario Exterior de la hemeroteca está ahora abierta, decía, han muerto 4 mineros en Escucha por el Grisú. Y luego decían, ¿pero qué Grisú si aquí no hay Grisú? El Grisú es de allá de la zona de Asturias. Aquí había mucho dióxido de carbono. De tal manera que los mineros tenían que estar muy atentos a la falta de dióxido de carbono, porque se atontaban, se quedaban en el agujero y morían. Llevaban velas o linternas con luz natural para ver la vela si se apagaba, o llevaban, lo que decían por ahí, llevaban un canario, alguien decía que llevaban un ratón, para eso. Parece que eran más sensibles a esto. Bueno, la cuestión es que eran muy necesarios. Aquí se forman los primeros sindicatos mineros. Aquí se forma la agrupación, año 28, 29, la primera agrupación socialista, el primer sindicato de la UGT, luego vendrá la CNT, también se forma la CNT, también se forma aquí, se evacúa el pueblo cuando vienen las tropas de Franco, en el 38, en marzo del 38, se destruye todo lo que había de la minería para que los franquistas no lo ocuparan. Y bueno, no voy a meterme en todo esto, si no me alargaría mi exposición. Yo no sé si me estoy alargando o casi. Bueno, de las empresas que más abundan aquí, las empresas citaré las minas MFU. No todo era MFU. Al principio MFU tenía una parte de los pozos, pero no todo era MFU. MFU en Utrilla sí, pero aquí no. Tenía una parte de minas y poco a poco se va haciendo con todas. Poco a poco va comprando y se va haciendo con minas. Minas y ferrocarril de Utrillas que se empieza a explotar también a principios del siglo, como la de las Ojos Negros. La Sociedad Carbonífera de Utrillas, las minas Cristina de los hermanos García Argüelles, estos son los más odiados que había aquí en Escucha. Los tenían, eran unos empresarios salvajes y la gente les tenía una inquina tremenda. De hecho, cuando se produce la sublevación, a los que persiguen rápidamente son a los empresarios estos, que creo que no consiguen huir, los detienen, no sé si al final los matan o los fusilan o qué. Carbones de Escucha, otra empresa, un empresario de aquí, que era el empresario de toda la vida, más paternalista, Amado Martín Aznar, que era el dueño de Minas Martín Aznar, Facundo Villa, que también es otro empresario, Gregorio Lancis, que es ya más contemporáneo, más moderno, etc. Estos son los empresarios que son los que explotan las minas de por aquí. Bien, y llegamos a las eléctricas. Ya se acaba el suministro a Zaragoza y llegamos a la eléctrica. En el año 68 se acaba de construir prácticamente la central térmica de Escucha. En el 52 había empezado la de Aliaga, era la primera central térmica, y en el 82 se cierra la de Aliaga.
82 sería la de Aliaga. La de Andorra se abre en el 79 y se cierra en el 2020. Y la de Escucha se abre en 1970 realmente y se cierra en 2013. Bien, estas centrales lo que hacen es consumir, que eso creo que falta aquí, es decir, entender que ese carbón que antes se vendía a Zaragoza, a las industrias, ahora se va a emplear para producir electricidad, que es lo que falta a lo mejor aquí en la exposición. Es decir, falta ver ese nexo de enlace que hay entre el carbón y la electricidad, que mucha gente no conoce, no lo sabe. Por eso entiendo que si se rehabilita y se reconstruye la central térmica, irían por ahí los tiros, y ver un poquito la conexión entre lo uno y lo otro. Quiero que oigan esta descripción que se hace cuando se va a abrir la central térmica. Dice, el 2 de marzo del 68, es un artículo del diario de Teruel, que dice: se ha inaugurado un comedor que llama poderosamente la atención al visitante. Muchas mesas, platos, cubiertos, capacidad 1000 personas. Comedor, cuando se inaugura. Una pequeña cantina en el centro, mostradores de autoservicio, amplia cocina con amplios frigoríficos, congeladores, lavandería, caldera de calefacción, depósito de propano, depósito de agua. Se pueden atender a 350 personas que podrían residir allí. Creo que tomemos nota de estos datos porque son muy interesantes. Los obreros, decía, pueden hacer pensión completa, podían hacer pensión completa en la térmica de Escucha. El precio por desayunar, comer y cenar y cama en la residencia es de 46 pesetas diarias, contando ya el lavado de ropa. Ayer al mediodía entró en funcionamiento el comedor para los trabajadores que estaban haciendo la térmica. Y se habla también incluso de existencia de viviendas para trabajadores. Quiero decir que esto lo retengamos porque mi proyecto no es como el de Tomás, porque Tomás lo ha madurado más, tiene gráficas, tiene dibujos, tiene cosas. Yo simplemente reflexioné unas líneas, como el resto, sobre este tema. Para el futuro de la central térmica yo planteo que primero hay que rehabilitarla, claro, dándole unas funciones, por si la rehabilitas, si no das funciones, como si no, ¿está claro? ¿Qué función les doy yo? ¿Qué función les doy yo? Creación de un centro expositivo donde se contemple la relación existente entre el carbón extraído en las minas, especialmente la mina Severa, con las centrales térmicas turolenses. Tras la visita al pozo minero, se pasaría al centro expositivo La Térmica. Creo perfectamente allá abajo, de allá arriba se podía bajar aquí. Pienso que es una continuación de la visita. Un centro de interpretación también de las 3 centrales, o 4, antes hablaban de las de Escatrón, centro de interpretación les llaman así, de las 3 centrales térmicas de la provincia, que serían la de Aliaga, la de Andorra y la de Escucha. Centro de interpretación explicando que era una central térmica para servir, etcétera, etcétera, para ver que el carbón se utilizaba para eso. Pensemos que si se tira esta central, no queda nada ya de esa época. Yo hablo de la época histórica de las centrales térmicas de Teruel. Es una época histórica entre los años 50 y los años 80, prácticamente 80-90. Es un periodo histórico en el que hay 3 centrales, a momentos, 3 centrales térmicas funcionando en Teruel, produciendo electricidad para toda España a toda marcha. La época franquista, en la que se ponen todas estas centrales térmicas y se pone en marcha. Falta la de Escatrón, pero bueno, también es aragonesa y también se podría plantear. Y este centro de interpretación podría servir para esto. Esto me parece muy interesante, la otra idea que se me ha ocurrido, y yo como docente que he sido, me interesa. Creación de un centro residencial educativo, una especie de colonia póster, donde acudieran niños y jóvenes de institutos y colegios de la provincia de Teruel y de otras para realizar actividades en torno al carbón y la producción de electricidad. ¿Vale? Es un centro educativo, dado que antes he hablado de unas viviendas, de unos comedores, de unas calderas, de unas tal, pienso que estarán en mal estado, pienso que estarán en malas condiciones, pero aquí podían venir chicos, es decir, se podían habilitar las aulas, residencia, etcétera, etcétera, ya que la parte básica de abajo estaría mal distribuida y organizada.
Y a partir de aquí, planificación de actividades para toda la comarca. Tenemos una comarca espectacular. Voy a nombrar 3 sitios. Tomás tiene algunos sitios más, pero por ejemplo Utrillas tiene su tren minero, tiene su museo, tiene sus instalaciones mineras y está aquí a un paso. Igual que se viene aquí, de aquí se puede ir, estos alumnos, estos chicos, estos jóvenes, pueden ir a Utrillas. Pero es que claro, a unos kilómetros está Galve. Tenemos en Galve todos los dinosaurios, toda paleontología, todo lo que significa Galve, la potencia que tiene Galve, un centro espectacular Galve. Tenemos Aliaga, con el famoso centro geológico, paleontológico del Parque Paleontológico. Es decir, tenemos hasta Andorra, podemos llegar hasta allá. Es decir, tenemos un lugar que desde este punto, desde esta central térmica, se podría difundir hacia todas partes de la comarca, se podían hacer todo tipo de actividades. Y nada más, espero que esto no sea el cuento de la lechera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Teruel Existe por esta invitación a nuestra asociación, una asociación de defensa del patrimonio cultural aragonés que llevamos 30 años en esa defensa. Y bueno, pues ya ven que en este título, y primero también darles las gracias a ustedes por venir, es muy importante el conocimiento que nos ha transmitido Serafín Aldecoa, que para algunos es nuevo y que para ustedes tendrán un significado especial y que ustedes podrían añadir en muchos otros detalles. Eso es lo importante, la comunicación de unos y otros en ese conocimiento, porque de ahí salen las luces para el futuro que necesitamos como proyección desde ese pasado al presente y al futuro. Bien. Pues ya ven que esa defensa, en el título lo están mirando, tiene un objetivo transdisciplinar, no es solamente una visión de uno o de dos, es una cuestión compleja que es la que tenemos que mirar, tienen que mirar los especialistas y cada uno, especialistas y también ustedes que forman parte de todo esto como un objetivo fundamental. Digamos que esa conservación del patrimonio también como memoria obrera. La memoria obrera es fundamental. A ver, para pasar esto... Así. Bien, pues este es el cartel, ¿verdad?, que han hecho desde Teruel Existe y que además nos mandaron una estupenda vídeo con una canción memorativa de la construcción que realmente impresionaba por las imágenes desde esos primeros troncos que se utilizan a esa catedral de la industrialización que cuando pasas pues verdaderamente impresiona. Y yo esta mañana con un compañero hemos estado en el Museo de la Minería, hemos tenido esa experiencia. Yo decía, bueno, con lo mayor que soy, no sé si bajará a 90 metros, pero bueno, me han animado, ahí he estado. Es decir, ustedes tienen una riqueza que desde el pasado la proyectan al presente y hoy estábamos más de 30 personas viendo eso. Quiero decir que esas 20.000 el número de visitantes salen de algún sitio. Hoy hemos estado como 30 o 35. Bien, como pueden ver, nosotros somos una asociación de utilidad pública, o sea, tenemos esa declaración. Y también comentarles especialmente la importancia de la memoria. Si sin esa memoria no hay proyección de futuro, no hay. Nos tenemos que interesar. Somos parte integrante. Todos ustedes y todas las personas que pertenezcan a Escucha y que estén relacionadas con la misma. Entonces, desde luego, ese conocimiento de la historia es fundamental para ese desarrollo en equilibrio de una sociedad. Y también el aspecto pedagógico, que indudablemente tenemos que entre todos nosotros potenciar.
Bien, que sepan que estamos en distintas asociaciones porque también entendemos que solos no vamos a ningún sitio. En esos 30 años de experiencia vemos, aunque seamos de proyección aragonesa, pero necesitamos estar con otras de tipo nacional, aragonesas, etc. Y eso también en escucha ustedes tienen que reflexionar con todo en fin, elementos mineros que tienen y la central. Ustedes no pueden cerrarse solo en escucha, hay que abrirse y aprender y, en definitiva, hacer un tejido social de todo eso. Bueno, en general el patrimonio industrial, pues en España y desde luego en Aragón no está considerado y no está bien conservado. Hay notabilísimos ejemplos, y algunos vamos a ver aquí, 2, de buena y excelente conservación, pero en general no. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de patrimonio histórico español de hace 40 años, que no reconoce el patrimonio industrial como un valor de la sociedad. Relacionen siempre patrimonio con sociedad. El patrimonio no va por un lado y la sociedad por otro. No, la sociedad y el patrimonio es todo uno. Y si lo consideramos así, está salvado el patrimonio y está salvada la sociedad. El problema que tenemos es que no hay conciencia social del patrimonio. El día que la tengamos, indudablemente habremos dado un salto de gigante en ese aspecto. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que el patrimonio está sin catalogar y tenemos pues unas direcciones generales de patrimonio que no están haciendo lo necesario. Por eso es de aplaudir esa iniciativa que ha tomado Teruel Existe, de aplaudir y de agradecer, de tener agradecimiento por decir no, esto no nos puede pasar lo mismo que en Andorra, sino que tenemos que actuar. ¿Cómo se puede? Pues acogiéndose a la legislación, a los derechos que tenemos. ¿Y cómo se puede? Haciendo una solicitud oficial de catalogación de bien de interés cultural, que es la máxima categoría. Entonces, eso te da opción a que la Dirección General de Patrimonio reaccione y mande, pues, digamos, una orden de paralización de cualquier derribo, que es el caso que ahora tenemos. Pero tenemos un tiempo determinado y eso es lo que, en definitiva, hay que activar para que, en definitiva, no se permita esa destrucción. La falta de catalogación sería una de esas características y aquí tenemos pues esas experiencias. Apudepa nació precisamente también por el derribo, buena parte del derribo de la azucarera de Épila, todo lo que es la parte de la fábrica propiamente dicho. Aquí tenemos unas imágenes y, como ha dicho Serafín, pues hace pocos días estábamos en Santa Eulalia y ahí pueden ver una imagen a la derecha de la central de Santa Eulalia. Luego, claro, están acciones paliativas, los recursos contenciosos administrativos hemos tenido, es decir, que a nosotros nos preocupa desde hace muchos años. Estamos aquí hablando desde el 2000, por ejemplo, 2004, 2005, con la estación de Canfrán. La estación de Canfrán la querían alterar gravemente, haciendo un piso más, es decir, claro, y era un bien de interés cultural, ahí sí que estaba reconocido, pero sin embargo, esto es una de las características de la Administración, que ni ella misma cumple la legislación y se otorga pues unas facultades de actuación que no podrían legalmente, pero pues el que manda, y aunque lo haga mal, ahí estamos sufriendo. Bien, pusimos un pleito y en ese aspecto lo ganamos, y el juez dijo, no se puede elevar aquí, tal. Es como ejemplo, pues, de lo que... Luego tuvimos otro pleito por la cubierta y lo perdimos y tuvimos que pagar 7.500 euros de multa, porque era a varias entidades que había que pagar. Bien, a Berlín.
no sé si le suena, la industria metalúrgica de Aberli, también hemos logrado una catalogación, pero solo de un tercio y encima como bien catalogado. Y en estos momentos, si vas a Zaragoza, dices, pues esto no es sombra de lo que era, pero no obstante tenemos que rescatar ese tercio. Ahí tenemos una nave de modelos, vamos, aquí una de esas protestas que se hicieron, y esta es una nave de modelos única, porque lo guardaban todo, los Hauke, los dueños, desde el siglo XIX lo guardaban todo, y era público y notorio, y sin embargo, pues se vino al traste y todo esto quedó derribado y trasladado muchas de estas piezas pues a unos almacenes, creo que de Cuarte. Esto es una mala actuación consentida e impulsada desde la Dirección General de Patrimonio. Miren, para que se hagan cuenta, había 14 informes de técnicos de toda España a favor, y aún así, cuando no quieren, pero esto es lo que necesitamos, el apoyo social, porque entonces si no hay apoyo social ellos actúan como consideran oportuno. Un dolor grandísimo tuvimos, y estoy segura que de ustedes también, desde luego los de la mesa, eso seguro, porque con Tomás y otros compañeros compartimos aquella jornada fatídica de mayo del 2022, en donde las torres de refrigeración de Andorra pues se vinieron, vamos, pues las derribaron. Todo muy controlado, eso sí, lo saben hacer perfectamente, chapo. Pero, en definitiva, bueno, pues aquí tenemos la protesta clara y evidente de que lo que estaba pasando. Y aquí ven esas imágenes de la capacidad técnica que hay. Ustedes la ven, y en cuestión de segundos vimos cómo esas torres caían, pero caían en vertical prácticamente, en fin, de una manera tan dramática para parte de los que estábamos allí. En una parte era los que nos dolía el corazón con aquello, en otra parte la oficial estaba en otro lado y aplaudieron. Es que efectivamente, entonces, y ahí estaríamos hablando de otros intereses que no son los sociales, son otros intereses que pueden prometer y prometo, pero que luego la realidad es que no llega, como ha pasado con esto mismo de la central térmica de Andorra. Ya luego vienen las nubes y ya no hay nada, es cuestión de unos pocos minutos. Pasaría lo mismo aquí en Escucha, lo que ustedes tienen en su retina y que todos, yo no había estado en Escucha, cuando lo he visto me he quedado impresionada, ¿no? Pero claro, eso puede desaparecer inmediatamente. Vean, de forma reciente, el edificio de Correos de Zaragoza, que también la Dirección General no ve valor de patrimonio. Sin embargo, fíjense, ha habido más de 20 artículos de distintas personalidades, y podemos hablar de personalidades de la cultura, apoyando por sus valores arquitectónicos, etcétera, el edificio postal del Portillo de Correos. Y sin embargo, la Dirección General de Patrimonio y la Consejería no ha hecho caso. Pues vamos a ir a juicio, porque por lo menos pasarán todos, para que justifiquen lo injustificable, y al final por lo menos quedaremos todos retratados en lo que hemos sido. Y buenas prácticas, porque las hay afortunadamente, y cuanto más viajemos mejor. Y les voy a poner unas imágenes, igual que hemos puesto esto, de otras, de la central térmica de Ponferrada y del Pozo de Sotón en Asturias. Bien, Ponferrada, el castillo de Ponferrada, y este es la central térmica de Ponferrada. A mí me impresionó, lo vi en el año 19 y me impresionó porque, fíjense, está tal cual, y la visita la puedes hacer, y ahí no hay mucho personal atendiendo, pero sí que tienen una gran labor pedagógica.
Es fundamental la labor pedagógica con los colegios que hace la Central Térmica SMP de Andorra. Y es en ese aspecto, digamos, que de memoria obrera. Ustedes ven en esa pantalla a uno de los antiguos obreros y realmente están presentes en el recorrido. Un recorrido que puede hacer uno por sí solo, porque está suficientemente bien encaminado. Es decir, hay que ver la gestión, cómo se hace, gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en este aspecto, la memoria de las mujeres. Es muy importante esa interdisciplinariedad y ver que todos están presentes. Pues bien, este era el recorrido que yo pude hacer y que esto, solamente pasear por aquí, esto es algo fenomenal, es algo único. Es decir, que muchas veces lo único que tenían esas pantallas de los obreros explicando su participación. Pues es que hay cosas que no se necesitan más. Depende de los espacios y eso es lo que los especialistas también pueden valorar, etcétera, etcétera. Desde luego, yo no necesité nada más que ver aquello para saber lo que era SMP. Y esta es también la sala de mandos. O sea, es que, como ven, la autenticidad es un gran valor, porque si esto empiezas a alterarlo, ya no es lo que era, ya no tiene el reconocimiento de ustedes, o no lo tendría, sería otra cosa. Eso no quiere decir que hay que actuar con criterios, en fin, que sean de gestión sostenible, medioambiental, etc. Esta es una de las características, la sostenibilidad. Los objetivos de desarrollo sostenible están también en el mantenimiento de todo ello. ¿Veis? Las pantallas están continuas porque es fundamental. Conocimos al arquitecto que hizo el proyecto y está muy interesado por Aragón. Y vamos, estamos seguros que podría venir aquí, ver, etcétera, y con esos ojos del conocimiento y de la práctica proyectar una luz que no se nos puede ocurrir a los demás, pero que estaría ahí acompañado, por supuesto, de todos los conocimientos de ustedes. Eso insisto, y eso no es una teoría, es que eso, como verán a continuación, lo están diciendo los especialistas. Entonces, este es otro, de Ponferrada, de León, nos pasamos a Asturias. Yo, como veraneo en Asturias, voy un poco del calor, porque me va fatal, pues entonces me dedico unos días a recorrer las cuencas mineras, y no será por casualidad, sino precisamente por esa preocupación de ver qué hacen los demás. Y aquí tenemos uno también. El anterior es bien de interés cultural y el Pozo do Setón es bien de interés cultural. Estos sí que han alcanzado la categoría. Ahí lo tenemos, el Pozo do Setón. El Pozo do Setón es comparable también con aquí el Pozo de Severá, porque también desciendes, también es muy famoso por eso. Y también hay un pequeño museo y hay un memorial. Entonces ahí, lo ven ustedes, ahí se dice que se consideran bienes de interés cultural. O sea que en todo ese espacio han hecho una selección y lo está puesto ahí, que lo pueden ustedes leer perfectamente. Y es memorial, o sea, esto es de UNOSA, y entonces es memorial de los mineros fallecidos en Asturias, 540. Y están todas esas lápidas, pues, simbólicas, y ese memorial también con los nombres, en definitiva, de todos esos mineros, porque efectivamente es que se han dejado la vida para que nosotros estemos en la actualidad mejor. Entonces, todo eso no podemos pasar página como si nada. Ustedes ya lo han hecho con el Museo de la Minería y ahora está este reto de la central térmica, que es otra fase, esa necesidad de electricidad.
Bien, claro, es un aspecto importante saber, y esto lo tendríamos que tener muy en cuenta, que la Constitución ya dice que los poderes públicos tienen la obligación de conservar e incrementar. Es que esto, el patrimonio, que es de todos, independientemente de que sea público y privado, o privado. Esto es independiente, ¿eh? Y además que la ley penal sancionará a quien no actúa convenientemente. O sea, que esto es un derecho que si no es fundamental, pues es necesario. Y esto no lo digo yo, que lo decía el anterior fiscal general de Medio Ambiente, Antonio Berchet. Un derecho necesario, ¿eh? Bien, y la Ley de Patrimonio Histórico Social dice que, digamos que en los bienes que se han convertido en patrimonio han sido, fíjense y léanlo, exclusivamente debido a la acción social que cumplen. Es que esto lo dice la Ley de Patrimonio Cultural Español y deriva del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando. O sea que es fundamental que nosotros sepamos apreciarlo, porque es que si no, nunca va a ser patrimonio, aunque tengamos la Catedral de París aquí. Si no lo reconocemos, pues... Entonces, desde ese punto de vista, ese patrimonio, en este caso de la central eléctrica, pues es un patrimonio fundamental del paisaje de las cuencas mineras. Entonces, todo eso hay que valorarlo. Y fíjense que la Ley de Patrimonio Histórico Español dice que los ayuntamientos no están ajenos a todo esto, sino que van a cooperar con los organismos competentes para la ejecución de la ley en la conservación y custodia del patrimonio histórico español. Pero claro, tiene que haber una dedicación, tiene que haber un asesoramiento. No podemos funcionar en el 2026 como en el 2010 o en el 2000 o en 1990. No, tenemos que ir al compás de los tiempos y de lo que nos están también diciendo los expertos. Y tienen que notificar a la Administración, y si tienen pues necesidades, como lógicamente tienen, entonces tienen que apremiar en lo correspondiente. Bien. Otra figura que les he puesto ahí, que es de interés para todos, y que esto no concierne solo a las comunidades autónomas, porque cuando hubo la Ley de Patrimonio Histórico Español, digamos que el patrimonio histórico, como otras muchas competencias, pasaron a las comunidades autónomas. Pero hay algunas reservas para el Estado español, y una de ellas es la expoliación, que se llama. Expolio, que te ves que se te va ese bien porque actúan y están derribando, o bien por inacción, bien por acción o bien por inacción. Entonces, hay ese derecho de denunciar ya no solo a la comunidad autónoma, sino ante el Ministerio de Cultura, porque esto no es ajeno ya a una particularidad de un territorio, es de todos. Esa cultura de escucha nos concierne a todos, y por eso estamos aquí y estamos preocupados, porque si no, ustedes entenderán que qué lógica es que estemos aquí de un lado, del otro, tal. No, y hay mucha gente preocupada, y los tuvimos, y expertos en patrimonio cuando la central térmica de Andorra, pero no se encontró el eco correspondiente. Bien, pues en definitiva, aquí, y en este caso, garantizando el uso de ese patrimonio como bien social. O sea, estamos en la misma dinámica, y entonces vemos que está integrado también por los bienes de procedencia, no solamente histórico-artística, sino técnica, etcétera, donde ahí tendríamos el patrimonio industrial. Bien.
Bien, esto es un poco lo de la Constitución española que ya he comentado, y también fíjense si la importancia en los bienes de interés cultural, que hay una obligación de enseñarlos 4 veces al mes de forma gratuita. Y bueno, simplemente que sepan ustedes también, o que nos recordemos a todos, que existen desde altas instancias de España y de organismos internacionales, como es el ICOMOS y como es TICHI, que es una asociación, digamos, de patrimonio industrial a nivel internacional, el TICIT, que forma parte de ICOMOS. ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es asesora de la UNESCO. ¿Os se dan cuenta? UNESCO, ICOMOS como asesora, TICHI como asesora de ICOMOS. Es decir, estamos hablando de cosas complejas que necesitan unas especializaciones, pero que están ahí, como existe también el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Están ahí, pero están para asesorar y para reconocer. Y una vez que se reconoce, están para conservar, no están para que luego las comunidades autónomas, como están haciendo, desgraciadamente, no hagan caso de esas catalogaciones. Entonces tenemos pues una carta de Nizhny Tagil, es un poco raro, pero es del sitio donde se proclama la carta. Y luego hay otra carta muy interesante, a mí me parece interesantísima, que es del patrimonio industrial más moderna, un poco más, la una es del 2030, la otra es del 2018, pero como retos para el siglo XXI. Y además están formadas también con gente del TICHI, lógicamente. Entonces va a analizar desde Andalucía pues los retos. Bueno, pues ahí ya nos hablan de muchas cuestiones, en definitiva, de este patrimonio, claro, pues de ese patrimonio de los bienes materiales e inmateriales, el valor cultural. Pero ojo, no es solo el valor cultural, evidentemente que lo tiene, por ejemplo, la central. Claro, eso es historia de la ingeniería, de la técnica, de la economía, de la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nos están diciendo desde la Carta de Sevilla, que hay que potenciar y ponderar. Y claro, los impactos territoriales, es que no podemos verlo desde solamente una opción, impactos ambientales y sociales. Y claro, ellos reconocen la creciente conciencia ciudadana. Particularmente pienso que no hay suficiente conciencia ciudadana. Esto es uno de los grandes fallos que entiendo. Ahora, si estoy confundida en este foro, díganlo y coméntenlo con toda confianza, pero no hay suficiente conciencia, y esa conciencia empieza a fallar por los propios ayuntamientos. Esto lo digo también claramente por la experiencia que vamos teniendo de ayuntamientos. Entonces vemos que no responden a algo que legalmente está ahí. Y entonces es muy difícil las defensas, pero eso no quiere decir que sea imposible, porque si estamos todos ahí, indudablemente los ayuntamientos están para obedecer a su pueblo. Entonces, y cuanto más cercanía en ese aspecto, mejor. Y ya, pues, en fin, con esto vamos a ir acabando. Digamos que esas políticas, pues, tienen que ir desde ese punto interdisciplinar para que, en definitiva, todos reconozcamos ese valor del patrimonio, y que en el caso de la central de escucha, pues no nos cabe duda que un equipo interdisciplinar pues vería muchos valores y posibilidades. Existen además ayudas como el PIREP, que son planes más actualizados del Ministerio
El de medio ambiente ahora es... Transición. Eso es, el de transición y reto demográfico, exacto. Bueno, pues ese plan para recuperación de edificios municipales, etcétera. O sea, que hay ayudas, pero claro, hay que articularlas, hay que saber, hay que trabajarlas, hay que lucharlas también, porque abrirnos camino pues no es tan fácil. Entonces, todo eso, y ya ven que incluso aquí se habla de impulsar a la mujer, la presencia de la mujer en el patrimonio industrial. Estamos en una etapa de todo eso y, por supuesto, rehabilitar esos espacios que se han convertido en espacios obsoletos y son espacios, digamos que, como el de escucha, de inactividad, y esa inactividad, claro, les aboca a ese derribo, pero hay que trabajarlos para impulsar proyectos. Y bueno, pues yo creo que con esto simplemente sí, que sepan que el día 24 de octubre vamos en Teruel. Para escucha, mantener la central térmica de pie y cómo hay que buscarle otro uso y cómo, obviamente, no se puede responsabilizar al ayuntamiento que asuma los costes de mantener la central, sino que es una responsabilidad de toda la comunidad autónoma como mínimo. Entonces, he dicho antes que los que hemos visto el paisaje a lo largo del siglo XX de toda la provincia de Teruel, reconocemos las centrales térmicas, igual que cuando vas a una ciudad y ves la volumetría de la catedral. Es decir, la central térmica de escucha es una auténtica catedral. Lo digo porque a veces basta que sea una catedral para que entendamos que jamás se nos pensaría a nadie derribar el pilar o la SEO, porque entendemos que tiene un patrimonio, pero es igual de significativo, paisajísticamente, volumétricamente, significativamente, la parte de la memoria histórica de la provincia que significa. Hay un caso muy paradójico que se comenta a veces. La Torre Eiffel en París, sabéis que se construye con motivo de una exposición. Cuando pasó esa exposición, la mayoría de las voces dijeron que se tirase. ¿Para qué se iba a mantener eso? Se había construido como un elemento de la exposición y obviamente no se tiró. Y ahora la Torre Eiffel es probablemente uno de los edificios o monumentos más visitados del mundo. Es decir, que a veces hay que ver con perspectiva. Para nosotros las centrales térmicas son las catedrales de nuestro territorio, las auténticas catedrales del carbón. Cometimos el error, que la historia penalizará a los responsables, imagino, de destruir la central térmica de Andorra. La de Escucha es la única central térmica que nos queda en la provincia de Teruel completa. Íntegra, completa, está todo. Yo la vi el año pasado, hace ahora justo un año, por el interior, por todos sus recorridos. Está íntegra. Casi le falta limpiar. Bueno, le faltan otras cuestiones que ahora veremos, pero la tenemos entera, es una oportunidad tremenda. Entonces, ahí es lo que queremos plantear. Y el proyecto que luego veremos es que esto que puede ser, en primer término, un potente recurso de futuro para escucha, combinándolo con el Museo Minero y combinándolo con otros patrimonios que tiene, también lo podemos incardinar en un proyecto global a nivel de toda la provincia, que es el que hemos dado en llamar Power Experience, la experiencia de la energía, que integre todo el patrimonio minero pues, que hay en Escucha, que hay en Utrillas, que hay en Aliaga, que hay en Andorra, que hay en Montalbán, que hay en Gargallo. Es decir, integre todo, las centrales térmicas, las minas de interior, las minas a cielo abierto, los castilletes, los ferrocarriles, los sistemas de transporte que había. Es decir, integre todo el patrimonio minero en un recorrido que permita estar viendo la provincia durante 2, 3, 4, 5, 6 días, una semana, es decir, que atraiga turismo estable, que de verdad no sea un turismo de día a día. Y es un proyecto muy potente porque no hay tanta cantidad en tantos sitios como lo parece. Y no sabemos por qué aquí no se ha apostado nunca por recuperar patrimonio. Nosotros que hemos intentado implicar en esto, por ejemplo, al Ministerio, al Instituto de Transición Justa, se les escapaba a veces y nos hablaban que, por ejemplo, en lo que hemos visto de Ponferrada, el Instituto de Transición Justa o el Ministerio en su momento llevan invertidos cerca de 70 millones de euros. Nosotros decíamos, ¿cuándo nos darán a nosotros 70 millones de euros para poner nuestro patrimonio en valor? Pues claro, es que hay que plantearlo, hay que exigir con firmeza que aquí también se haga algo parecido. Vamos a ver una pequeña presentación de lo que sería el proyecto Power Experience, pero que sepáis que el proyecto Power Experience es escalar lo que se está haciendo y lo que se propone hacer en Escucha a un tamaño mayor
para que precisamente no sean solo los esfuerzos puntuales que hacen una serie de ayuntamientos puntuales, el de Escucha, el de Utrillas. Utrillas, por ejemplo, ha recuperado mucho patrimonio, casi todo el patrimonio minero que tiene, o están haciendo otros, o Andorra, salvo la central, con su propio museo Minas. Es decir, es sumar los esfuerzos puntuales que han ido haciendo los ayuntamientos, cambiarlos de tamaño y poder ofrecer un producto turístico que luego veremos se encuentra estratégicamente perfectamente ubicado para atraer un turismo potencial en torno a cerca de 20 millones de españoles residentes en un área determinada, y si contamos el turismo que pasa por el arco mediterráneo, cerca de 40 millones de visitantes potenciales a los que podríamos atraer en una pequeña parte. Pero luego lo veremos. Vamos a poner, si podéis, el vídeo de Power Experience, un proyecto para dinamizar el desarrollo y la economía de las localidades de la provincia de Teruel afectadas por la transición justa. Un proyecto que recorre desde los yacimientos mineros de la economía industrial a la sostenibilidad de los parques de energía renovable y la industria verde, y de la economía circular a la aplicación de la economía del conocimiento. Power Experience está formado por un círculo de innovación y emprendimiento con 3 elementos: una fundación para la gobernanza y la colaboración público-privada, un parque de la energía y la tecnología aprovechando el patrimonio natural, cultural, industrial y minero, y la ruta Power Experience. Esta ruta se ubica equidistante a 4 de las grandes áreas urbanas de España: Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, y a su vez está próxima al eje turístico mediterráneo. Se localiza en las comarcas de Cuencas Mineras y Andorra-Sierra de Arcos, y en los límites del Maestrazgo y de la Comunidad de Teruel. Este es el territorio de la provincia de Teruel donde debe implementarse el proceso de transición justa, que sufren la pérdida de población, además de la posible destrucción de su patrimonio cultural e industrial si no se generan proyectos que los mantengan y los exploten para el desarrollo de estos territorios. El proyecto pretende relacionar el patrimonio cultural e industrial de las centrales de Escucha y Aliaga, además de minas de la provincia de Teruel y otros recursos como el ferrocarril minero, con el proceso de transición justa y el despliegue de energías renovables, construyendo un centro de ciencia y tecnología, denominado Power Experience, que integrará la ruta del patrimonio minero. Las acciones necesarias para llevarlo a cabo son la rehabilitación del patrimonio industrial de una central térmica para el Parque de la Energía y la Tecnología, la restauración del patrimonio minero para la creación de la ruta Power Experience, un programa de turismo de experiencias, estrategias de innovación y emprendimiento aplicadas a la economía local y la apuesta por la diversificación de la economía y el desarrollo de la industria verde. Estas acciones se deben apoyar en un modelo de gobernanza específico de colaboración público-privada, porque estos lugares narran la historia de la producción de energía, recogen los cambios de la producción de la electricidad, desde la energía térmica del carbón en diferentes décadas a la vanguardia de las plantas y parques renovables. Además, porque el patrimonio industrial es la base para construir un proyecto tractor y servir de icono a esta iniciativa para la diversificación de la economía. El patrimonio industrial es una referencia, un valor diferencial para cualquier proyecto empresarial o institucional. Rehabilitar el patrimonio industrial del norte de Teruel para recualificar con una nueva vida las viejas instalaciones
responde a un ejercicio de economía circular y también a reconocer el valor de un patrimonio arquitectónico, tecnológico e industrial para preservarlo como testimonio y conocimiento de historia social y de una tipología de industria. Los tres elementos de este proyecto son una oportunidad para diversificar el desarrollo de estos territorios: el Parque de la Energía y la Tecnología con la ruta del patrimonio minero, el Círculo de Innovación y Emprendimiento y una fundación público-privada con liderazgo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de las empresas eléctricas para dirigir y liderar el proyecto. Power Experience, energía y sostenibilidad. Bueno, vamos a dejar la imagen fija de ese mapa, que ahora explicaré, es un poco donde se entiende parte de lo que queremos decir, pero voy a terminar un poco por referirme a las cosas de la central de escucha. Obviamente, nosotros pedimos que se proteja para que no se pueda derribar. Hay que hacer la constancia de que en la situación actual el obligado realmente a mantenerla en condiciones de seguridad es el propietario. Es decir, el ayuntamiento ahora, el propietario de la central es que según ley tiene la obligación de mantenerla en condiciones de seguridad, de salubridad y de ornato público. No es el ayuntamiento, es el propietario. Cuando se plantease la protección paralelamente a un planteamiento de inversión que es el que hacemos, pues obviamente ya sería el nuevo propietario quien sería el responsable de mantenerlo y de explotarlo. ¿Qué modelo de explotación proponemos? Proponemos la creación de una fundación al estilo, por ejemplo, de Dinópolis o la Fundación Santa María o la Fundación CEFCA que explota Galáctica, es decir, una fundación pública que también puede tener colaboración privada, una fundación pública que se haga responsable de rehabilitar y de explotar ese edificio, ese bien. Y lo proponemos que se haga con fondos, de momento con fondos FITE, fondos del Plan de Inversiones de Teruel. Tenemos la suerte que la Dirección General de Cultura, que es la que tiene que otorgar la calificación como bien de interés cultural, es el mismo departamento, que es el departamento de Presidencia, el que depende de Mar Vaquero, que lleva también los FITE, con lo cual la negociación ha de ser paralela. Vamos a intentar incoar expediente de protección y vamos a buscarle una segunda utilidad, destinando fondos FITE para esa recuperación. No sé si lo conocéis o no, pero en el año 2020 el propio Ayuntamiento de Escucha hizo una memoria valorada de cuánto habría que invertir para hacer visitable la central. Esa memoria valorada, que es del 2020 y estará parcialmente desactualizada, supongo, pero venía a decir que con 4.200.000 o 300.000 euros de presupuesto de contrata se podía volver a abrir la central en condiciones de seguridad. Luego comentaremos cuestiones. La mayor parte de ese dinero, pues ahí en esa memoria se incluía pues eliminar todo el amianto que hay, que es fácil de eliminarlo y sustituirlo por placas que no tengan amianto, sin cambiar el aspecto ni cambiar la orografía. Es decir, hay un presupuesto y sabemos que son unas cifras perfectamente asumibles por una administración autonómica para poner en valor este proyecto. ¿Y por qué me centro en Escucha tanto, pese a que el proyecto sea global de toda la provincia? Pues lo digo porque Escucha puede en buena medida liderar todo ese proceso, porque es en Escucha donde se puede ver todo el proceso completo, desde la extracción del carbón a la producción de la electricidad, todo el proceso completo en un único sitio y en buenas condiciones. Como he dicho, la central está en buenas condiciones para poder exponerla o visitarla por el público. Con lo cual, esa es la potencia que tiene Escucha y ese es el valor de futuro que le puede sacar a la central. O sea, tener la central para Escucha es una oportunidad, no es un problema. Hemos de cambiar de perspectiva. No es un problema tener la central, es una oportunidad de futuro. Obviamente le tienen que ayudar y tienen que hacerse cargo de esa explotación de futuro otras instituciones que no solo sea el ayuntamiento, o que no sea el ayuntamiento, pero que no solo sea como mínimo. Y ahí tendremos ese recurso que hay que explotarlo para el futuro. Voy a terminar de explicar por qué entendemos que esto es muy potente. Cuando estábamos hablando de Ponferrada y de Asturias, y cuando nosotros explicamos este proyecto en transición justa y nos decían eso de los 70 millones, decían, pues allí no sabemos por qué no viene muchísima más gente. Y era evidente porque no va muchísima más gente. No va muchísima más gente porque ir a Ponferrada o ir a Asturias es ir adrede a ver aquello. Sin embargo, la situación geográfica que tiene las cuencas mineras y esta área de Teruel, esto que veis como un 8 es un recorrido que integra
todas las localidades en las que hay centrales térmicas, minas de interior, minas de superficie, todo lo que está vinculado, integra incluso el Parque Geológico de Aliaga, incluye todas las cuestiones. Pero lo que quiero que observéis en este mapa es la ubicación geográfica. Estamos entre Zaragoza y Valencia, entre Madrid y Barcelona, pero estamos también, esas 4 ciudades, esas 4 áreas metropolitanas suman cerca de 20 millones de personas residentes. Pero es que por el corredor, por la costa mediterránea, anualmente, y esto está estipulado cuando en España solo la visitaban 70 millones de turistas al año, en aquel momento por aquí había más de 20 millones de turistas anuales. Es decir, ahora son muchos más. Ahora, sabéis, este año probablemente lleguemos a los 100 millones de visitantes en España. Es decir, tenemos en un entorno próximo de aproximadamente 1 hora y media de desplazamiento, o incluso si vienes de Madrid 2 horas y media o 3, pero en torno a 1 hora y media de desplazamiento tenemos una población a la que podemos llegar con una buena política de marketing con facilidad. Entonces, ese es el potencial de este área. Nosotros decíamos en aquel momento que de toda esa población era fácilmente estimulable la llegada de unas 150.000 visitantes al año. Imaginaros lo que eso podría ser con estos cambios. ¿Pero qué hay que hacer para eso? Pues para eso hay que hacer que la oferta no sea la sucesión de varias ofertas locales. O sea, hay que hacer que no cada ayuntamiento haga la batalla por su cuenta, sino que todos se integren en un proyecto global, se integren Escucha, se integren Utrilla, se integre Aliaga, se integre Andorra, Montalbán, Gargall, en un proyecto global, que es lo que planteamos en el Power Experience, de manera que sea un producto turístico potente que se pueda ofertar igual que se oferta Dinópolis, yo creo que incluso con más potencia que Dinópolis. Al final, si os dais cuenta, Dinópolis es el estudio de una cuestión muy concreta de la paleontología. Aquí tenemos toda la historia de un siglo en la provincia de Teruel. Y esa es la cuestión que más hincapié o que más pone en valor todo esto. ¿Qué hemos de hacer? Pues hemos de hacer convencer a la Administración de que debe implicarse no solo protegiendo y evitando que se derribe la central, sino dándole un uso y que sea un recurso de futuro. Ahora, si queréis, podemos plantear lo que queráis comentar vosotros, porque yo creo que lo trascendente de esta reunión es que nos trasladéis las dudas que podáis tener respecto a cómo conservar la central, quién va a poner el dinero, cómo se podría poner el dinero, qué posibilidades reales hay, todo eso, comentar todo lo que queréis comentar, porque estamos convencidos que esta es la última oportunidad que tiene Escucha de salvar su central y, en buena medida, su futuro. Si al paisaje de las cuencas mineras turolenses le quitamos Escucha, ya no será nunca lo mismo. Ya se habrá perdido la memoria histórica de lo que fueron estas tierras, de la minería que nos ha explicado al principio Serafín. La habremos perdido, es que ya no será lo mismo. Por eso es importante que seamos conscientes que es la última oportunidad y hemos de poner toda la carne en el asador. Por eso nosotros, lo digo porque yo estoy hablando como teruelesiste, pero sin valorar si esto es positivo o negativo a nivel político ni social, nos hemos lanzado al barro, nos hemos lanzado a decir esto no puede volver a suceder, hemos de evitarlo, esto es nuestra historia, es la historia de la provincia de Teruel. Y entonces hemos de conseguir que se mantenga, pero hemos de conseguir que se mantenga para sacarle una rentabilidad económica también, que es lo que hará que sea de verdad viable. Y se puede empezar a poco y esto se puede ir escalando. Galáctica, en la que yo tuve mucho también que ver en su creación, Galáctica empezó con muy poquito, con 1 millón, con 800, y ahora se ha convertido en un recurso potentísimo, igual que el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Hay que empezar, hay que convencer a la Administración de que ponga inicialmente el dinero que tiene que poner y vayamos hacia adelante. Las cuestiones que muchas veces nos han trasladado, el que en la central hay amianto no es nada raro, hay amianto en muchos sitios, hay amianto en la mayoría de las cubiertas de los corrales, y de los corrales, de las tuberías del agua. Eso lo que hay que hacer es cambiarlo, es sustituir las placas que tienen amianto por otras que no tengan. Ya hay fibrocemento sin amianto, o sea que se puede mantener la misma imagen de cuando se construyó sin amianto. Y realmente tenemos la central en unas condiciones de mantenimiento y de calidad de lo que se tiene, que no hay probablemente otra en España como esta.
y en mi opinión, hemos de hacer el esfuerzo de que esto sea así, que se recupere. Si queréis, ahora abrimos un turno de palabra, que es lo más importante, aunque lo hemos dejado muy para el final, respecto a lo que podáis comentar o que queráis comentar. ¿Alguien quiere? Sí. Bueno, hola, yo me llamo Concha, soy nacida aquí en Escucha. He trabajado, sigo trabajando en el Museo Minero de Escucha. Y si fuésemos puerta por puerta en Escucha, todo el mundo diría que la central se mantuviese en pie. Pero a la vez todo el mundo preguntaría que cómo se iba a mantener en pie. Porque estamos hablando de que ahora se haga una inversión inicial, se haga un no sé qué, se pelee para que no caiga, que sí que es verdad que si cae habrá desaparecido y en el momento que caiga va a ser ya sin retorno, sin vuelta atrás, pero sí que es cierto que yo creo que el miedo que tenemos todo el mundo aquí es que, vale, se ponga un dinero, se restaure, se arregle, se le dé un segundo uso o se haga algo conjunto con otras cosas, pero que eso poco a poco acabe redundando en que quede todo para Escucha, y Escucha no puede afrontar el mantener la central, el explotar la central, el gestionar la central, el gestionar un proyecto aunque no sea tan potente como este que traéis aquí, que simplemente fuese restaurarla y que quedase unida al Museo Minero nuestro. No podemos, un municipio como el nuestro, afrontar eso si no hay una administración, ya no digo autonómica, incluso una administración a nivel estatal, que se haga cargo para siempre de la central, que la central está en Escucha, va a ser siempre la central de Escucha, pero la tiene que gestionar y se tiene que comprometer a alguien muy por encima de lo que somos Escucha. Esto... Sí, bueno, en el fondo ese es el planteamiento, obviamente. El ayuntamiento... A mí me da miedo el cómo, el que se haga todo, pero no acabo de ver... Sí, lo he profundizado mucho, pero lo he dejado... Bueno, déjame ese si quieres... lo he dejado entrever. Hay dos fórmulas, que es constituir una fundación, que es el modelo que sigue, por ejemplo, Dinópolis. Dinópolis es una fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, o la Fundación Santa María, que es la que ha rehabilitado Albarracín, o la Fundación Centro de Estudios de la Física del Cosmos, que es la que explota Galáctica y el Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Entonces, una fundación donde, de entrada, nosotros creemos que la responsabilidad de entrada debe ser del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón tiene la posibilidad de los fondos FITE y a través de ellos, a través de esa fundación debería hacerse cargo de la propiedad de la central y ser la que la explotase y la mantuviese eternamente. Obviamente no ha de ser el ayuntamiento. Todos comprendemos que un ayuntamiento no tiene capacidad ni tiene que asumir esa responsabilidad, sino que hay que hacer específicamente esa. Hay otra figura que no es la fundación, que son los consorcios. Los consorcios son varias administraciones que se ponen de acuerdo y tiran del carro. Normalmente, por ejemplo, la figura del consorcio está utilizada en el aeropuerto de Teruel. El aeropuerto de Teruel es un consorcio que lo forman el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel. Hay consorcios en los que están Gobierno de Aragón, ayuntamientos y también comarcas. Esa sería otra figura. Pero bueno, una u otra, el funcionamiento es muy parecido. Al final, el dinero mayoritariamente es público y se pone cada año y ya está. Normalmente cuando esto se explota tiene unos retornos también. O sea, por ejemplo, imaginaros los 20.000 habitantes, los 20.000 visitantes que vienen a ver el Museo Minero pasarían a ver también esto. Bueno, pues si esto tiene una entrada de 5 euros, ya estamos hablando de 100.000 euros, ¿no? que puede colaborar a mantener. Aunque el objetivo nunca ha de ser una rentabilidad económica. Aquí estamos hablando de otras rentabilidades sociales, rentabilidades de promoción de la imagen de la provincia, de atracción de visitantes, de generación de actividad económica en alojamientos. ¿Por qué el proyecto intenta escalar e ir a una solución más grande? Porque intenta que las visitas que se hagan a las cuencas mineras de Teruel no solo sean de un día, sino que sean de varios días, que obligue a alojarse. Alojarse aquí y estar aquí 3-4 días, una semana, recorriendo todo el patrimonio minero, recorriendo también el Parque Geológico de Aliaga, usando los balnearios, por ejemplo, del de Ariño, el de Segura de Baños. Tenemos recursos suficientes, pero que no están coordinados en una oferta global. Y efectivamente, el dinero, yo personalmente soy partidario de que se constituya una fundación
y en esa fundación entre el Gobierno de Aragón y empiece, con dineros FITE, empiece a rehabilitar. Y luego obviamente hay que pedirle todo el tema de la transición justa. Aquí el Instituto de Transición Justa también debería poner dinero, es decir, el Ministerio también debería poner dinero. Nosotros cuando esto lo creamos, lo primero que se lo presentamos fue al Ministerio, y el Ministerio no lo veía mal. Lo que nos decía es, nosotros podemos poner dinero, lo que no vamos a hacer es liderar el proyecto, porque no somos de allí, no somos... O sea, ellos, lo que quieren es que alguien tire del carro, porque lo más fácil para una administración que tiene recursos es dar una subvención, y eso es relativamente fácil, pero quieren que alguien tire del carro. Entonces, por eso lo que comento es, hemos de movilizarnos para crear esa figura que tire del carro. Y este momento, que quizá cuando ya se veía, digamos, no sé cómo se dice, la cara del lobo, o sea, cuando ya se veía el riesgo cierto de que se derribase, porque Repsol, bueno, no sé si lo sabéis o no, Repsol ha tenido aquí, hasta que se les ha ordenado que se fuesen, porque estaba paralizada la demolición, pero ha tenido aquí ya empleados y a la empresa que iba a demoler la central. Entonces hay que ir con cuidado y saber que realmente es la última oportunidad, pero que todos compartimos que el Ayuntamiento obviamente no tiene que poner dinero. Está en Escucha, como bien dices, pero es patrimonio de los de Escucha, de los de Cuencas Mineras, de toda la provincia de Teruel, es patrimonio de Aragón y diría yo que es patrimonio de España, porque esto suministró de energía eléctrica, mucha energía eléctrica, a la gran parte de las grandes urbes españolas. Con lo cual compartimos esa preocupación, y obviamente el modelo ha de ser ese, el modelo ha de ser una fundación, no ha de ser recursos del Ayuntamiento. Pero el Ayuntamiento sí que puede apostar por exigir, o sea, hemos de perder el miedo a exigir, o sea, que tenemos derecho a exigir que la central térmica de Escucha no se derribe, tenemos derecho a exigir que se rehabilite y tenemos derecho a exigir que se haga de ella un proyecto de futuro para Escucha y para todas las cuencas mineras. Y eso es lo que hemos de hacer, pero que seamos conscientes que estamos en la última oportunidad. Buen día. Espera, que Belén quería aumentar. Sí, contestando a esta señora, es lógico que ella se haga esa pregunta, pero en realidad lo que, si reconocemos ese valor de la central de Escucha, lo que tenemos que exigir es su conservación. Hay suficientes profesionales para hacer valoraciones, etcétera, de cómo, pero empezando por el propio Ayuntamiento, o sea, ustedes elevar al Ayuntamiento esa exigencia de vamos a conservar por prudencia para potenciar esos proyectos que pueden estar ahí porque están en otros sitios para el desarrollo de estas cuencas en el futuro. Eso es el papel que tenemos que hacer nosotros. No de pensar que nosotros, no. Nosotros exigimos a quien está más cerca del Ayuntamiento para que se dirija a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a la Consejería de Cultura de que esto es un bien de interés cultural y no se puede derribar. A partir de ahí empezaremos la etapa B, a trabajar para darle soluciones, porque si no estamos perdidos. Sí, yo creo que tenemos que perder un poco los miedos, ¿no? De pedir lo que nos corresponde. Yo quería hacer una reflexión. Conocerte sobre lo que se ha hecho, lo que ha hecho el Gobierno de Aragón en la estación de Canfranc en Huesca. ¿Cuánto dinero ha metido ahí el Gobierno de Aragón para dárselo a explotar a un particular? Preguntémonos eso. Que haga lo mismo aquí y ya lo explotamos nosotros. Es tan sencillo como eso. Canfranc tiene menos habitantes que Escucha. Creo que podemos pedir los mismos derechos que ellos. Sí, bueno, realmente la inversión en Canfranc imagino que está en relación con el valor patrimonial de la estación de Canfranc, y aquí pues tendría que ser en proporción al valor patrimonial que tiene la central de Escucha. Pero aquí obviamente todo esto que estamos hablando nosotros tiene un componente social muchísimo más potente que el de Canfranc, pero muchísimo más potente. Allí en el fondo recuperamos el edificio histórico
y los convertimos en un hotel, pero nada más. Esto tiene muchísimo más. O sea, esto sí que activaría alojamientos, hoteles. No sé si habéis parado a pensar lo que ha sucedido con la ciudad de Teruel desde que se creó Dinópolis. Cómo ha aumentado el número de hoteles, cómo ha aumentado la oferta de alojamiento, cómo ha aumentado la actividad económica. Puede ser algo parecido. Y es un recurso que solo tenemos aquí. O sea, que solo tenemos aquí, que no se lo pueden inventar en Valencia, ni se lo pueden inventar, es lo que solo tenemos aquí. Hemos sufrido, en cierta manera, entre comillas, ser zona minera durante determinado tiempo, pero a su vez eso es una oportunidad porque nos han quedado los vestigios de esa explotación minera. Pero hemos de ser lo suficientemente inteligentes para aprovecharlos, no para borrarlos del mapa. Aprovecharlos y no borrarlos. Esa es la cuestión. Yo pienso que tenemos que tener una visión de futuro, como lo ha dicho, porque aquí tenemos varios ejemplos en Teruel. Está, por ejemplo, Motorland, que estaba también la Diputación Provincial de Teruel, que es de todo el ayuntamiento, otros ayuntamientos, todo el gobierno abajo, y todos los años va dinero del FIDE. Quiere decir que igual el FIDE tiene que poner 5 o 8 millones, pero la riqueza que genera alrededor, por ejemplo, Motorland, pues son igual. Que sí, claro, igual puede ser 20 millones de euros alrededor. El aeropuerto de Teruel, aquello lo llamaban como una tontada. En el principio, ¿qué va a venir aquí? A aterrizar a Teruel, ¿qué viajes vamos a hacer? Hay hoteles con más de 1000 puestos de trabajo. Yo creo que nos está propuesta, lo más importante ahora es que no lo tienen. Yo creo que se podría hacer una petición a todos los ayuntamientos, por lo menos de esta comarca, que apoyaran este proyecto, que no atiraran, porque hay poco tiempo. Solo son 2 meses, para que se viera que había fuerza y que todos los ayuntamientos nos hicieran unas mociones, se hicieran una petición para que estamos a que se mantenga. Y luego ya se buscará de que esto puede seguir adelante, porque claro, de la noche a la mañana este proyecto tan importante no puede salir. Pero creo que sería importante en este sentido y creernos lo que puede seguir adelante y no ser las pistas que nos va a costar mucho, que no vamos a pagar nuestro dinero. Pagamos nuestro dinero con nuestros impuestos, muchas cosas que se van fuera de aquí. O sea, que también podemos hecho así, que somos pocos, pero no necesitamos que nos dejen todavía tirados. A mí también me consta que el Ayuntamiento de Escucha se reunió con Diputación y demás, y hablando de los fondos FIDE y demás, y le dijeron un poco que se olvidaran, porque los fondos se iban a ir a Motril. Pero pues eso que es que se ha peleado, y ahora estamos en Motorland. Tienen que estar todos hacer más y no rendirse en la pelea y no parar. No, si el nombre de está bien, pero que diga todos juntos. Hola, buenas tardes. No tengo la voz porque salgo de ti. Vamos a ver, yo empecé con todas las historias de su vídeo en el año 90. Ya se oye. Y entonces, pues no había nadie que estaba en esta provincia en este tema. Poco a poco sabíamos lo que era nadie. Y llevo otros 20 años peleando, porque en la teórica no se veía. Sería muy importante la unión de todo el mundo, para intentar proteger nuestro patrimonio. Escucha, tienen pocos recursos económicos. De hecho, que yo sepa, solo los parques eólicos de los cuales tenemos el 20% del accionariado nos mantienen un poco al ayuntamiento. Que yo sepa, no existe otro municipio en España. Tampoco existe otro municipio en España. Creo que no en Europa que tenga un museo minero en una mina, que tenga un castillete, que hay que abrirlo de arriba abajo para enseñarlo, y la posibilidad de tener una central térmica. Entonces, yo creo que esto es responsabilidad un poco de todos. Yo no he dicho nunca que sea el ayuntamiento que tenga que manejarlo, nunca. Pero sí que he dicho que hay posibilidades de hacerlo. Uno, en el proyecto que os he mandado, la propia ION reconoce que eso se tiene que gastar 5 millones y pico. Lo que hemos propuesto para arreglarlo vale 4 millones y pico. Pues hay que buscar financiación, que lo pague el Repsol, que ese coño, que en su día lo tuvo.
energía lo quería para aprovecharse de la técnica de escucha. Por lo tanto, que lo pague ahora, que puede hacerlo. Y luego el mantenimiento. El arreglar la técnica de escucha significa mantener tres cosas: la cinta, la caldera y donde va el generador. Y algo que hace única en España y en Europa, que es la refrigeración por aire. Manteniendo eso, mantendríamos el espíritu de la central térmica de escucha. Y eso no es difícil. Su mantenimiento, reconozcamos algo, la central térmica de escucha no ha tenido mantenimiento en toda su puñetera vida. Lo sabemos todos. Y estaba funcionando. Si se destinara solamente de 100 a 150.000 euros, como os ponemos en la memoria que os mandamos, se podría mantener la central térmica de escucha para nuestros nietos, como decimos aquí, pacutio. Y por tanto no tendría grandes problemas. Lo que es terrible es ver, como tú has reconocido muy bien, lo que es Dinópolis, y nos gusta mucho. Lo que es el aeropuerto de Teruel, nos gusta mucho. Pero ya me gustaría una fundación Santa María aquí, en la que se pone todos los años como mínimo 1 millón de euros. Ya no hablo de Dinópolis. Y con eso, escucha que decía futuro. Podemos tener una hermosa albergue, podemos tener algo que no tiene nadie en todo el programa. Y eso es muy importante, muy importante. Por tanto, creo que con todos unidos, a pesar de que ya en su día intentamos con patrimonio, declararlo patrimonio histórico, pues se nos dieron un poco largas. Entonces había una figura que como ayuntamiento podíamos instar, que está instalada en su día, y yo no sé si ahora serviría para algo, pero lo que es la figura de patrimonio que se debe instar desde la Diputación General de Aragón no se instó porque no quisiera en su momento. Yo creo que es algo que se puede instar ahora. Y hay que pensar, la central térmica de Escucha ha funcionado toda su vida sin mantenimiento. Con poco mantenimiento se podría centrar perfectamente todos los años, sin ningún problema. Gracias. Muchas gracias. Pues eso es el Ecoworld Experience, es el proyecto de colaboración público-privada a través de una fundación que en la grabación se conoce como Fundación Santa María para hacer el Dinópolis de la minería. Bueno, yo soy aquí de pueblo y quería, tengo primero la frase que se me ha quedado, que yo creo que conservar el patrimonio como símbolo de nuestra historia. Yo creo que es lo que pretendéis que se construya un proyecto por eso. Entonces, me surgen dudas. O sea, hasta ahora Repsol ha sido el que ha mantenido la central térmica de aquí de Escucha, y ahora, por la paralización del proyecto, porque igual existe, se desvincula Repsol y pasaría al gobierno de Aragón. Esa es una pregunta. Luego, el proyecto que vosotros habéis puesto en marcha, habláis de hacer una fundación, de hacer un parque tecnológico y hacer una ruta que a mí me parece sería por las diferentes centrales. Entonces, claro, hablamos de otros sitios, habéis hablado de otros sitios, pero yo creo que para hacer un proyecto de estas características, aparte de la rehabilitación de la central térmica, tendría que ser un proyecto atractivo a la provincia y al mismo pueblo de Escucha. Y esto no es sencillo, o sea, no es crear una torre Eiffel, sería crear pues algo parecido, para que la gente viniera, no parecido, pero bueno, tener un proyecto de futuro, pero atractivo, ¿vale? Gracias. Si la propia atracción es la central de Escucha, todo lo que tiene, es que o creemos en eso o verdaderamente estamos perdidos. Luego se puede, digamos, complementar con otras cuestiones, pero, por ejemplo, cuando vas a ver la mina, está ahí, el valor está en la mina. No le puedes quitar a la mina lo que es,
Pues nos acaba de decir Tomás que a él lo que le llamó la atención es que se conservaba completa. Ese es el gran éxito de la central de escucha, de haberla podido conservar hasta el 2026. Ese es el valor histórico que queremos preservar. Luego, otra cosa es que con eso haya que trabajar, etc. Pero yo ya he traspasado esa experiencia en Ponferrada, que eso era maravilloso, recorrer esos espacios. Pues eso como una experiencia que tenemos que vivir. Y voy a contestar a otra cuestión que ha planteado ese señor, y es que, vamos a ver, hay dos figuras bien de interés cultural que se ha solicitado como la máxima, y debe ser así, pero conste que también a nivel municipal hay otra figura que es el monumento de interés local. Entonces, y eso se puede solicitar en cualquier momento por parte de un pleno del ayuntamiento. Eso luego va a la DGA, pero eso lo aceptan siempre. Pero eso es tener voluntad de escucha, de querer conservar. Y eso es, si ustedes están convencidos de eso, y deben de estarlo por el valor que lo tiene, eso es lo que tienen que trasladar al ayuntamiento para que ellos sean los transmisores a la dirección general. Es decir, esto no se puede derribar. Esto no se puede derribar. Y luego ya empezaremos a trabajar sobre esa rehabilitación, etcétera, etcétera. Esa será la segunda fase. Ahora tenemos que parar la peligrosa, centrarnos ahí todos. Sí, por responder a dos de las cuestiones que ha planteado. Hemos conseguido que se paralice durante 2 meses el derribo, simplemente es eso. Por eso es muy importante lo que se ha mencionado antes, de aquí el plazo es hasta el 6 de septiembre. De aquí al 6 de septiembre, por ejemplo, yo veo adecuadísimo lo que se ha planteado de que todos los ayuntamientos planteasen una moción que le enviasen a la Dirección General de Cultura diciendo que están porque se mantenga la central. Porque esto efectivamente, como hemos dicho, no es solo de escucha, es que es como mínimo de toda la cuenca minera y toda la provincia de Teruel, aunque esté en escucha. Entonces, que reciban de los ayuntamientos esa voluntad de que se mantenga, yo creo que sería determinante. Fijaros que el propio director general, en la comparecencia en la que le interpelamos, el día 6 o el 7 de junio, él mismo manifestó que ellos que iban en esta legislatura iban a declarar bien de interés cultural la Cruz del Aneto. Yo no digo que la Cruz del Aneto no tenga valores, pero obviamente si comparas la Cruz del Aneto con la central térmica de escucha, lo digo porque a veces se dice que no, es que esto tiene cualidades muy bajas para ser declarado bien de interés cultural. Eso son excusas porque el bien de interés cultural no solo es por valores artísticos de lo que entendemos equivocadamente solo por artístico, no es que haya esculturitas o que haya un determinado lenguaje arquitectónico, está en valores patrimoniales, valores simbólicos, valores históricos, es decir, y sociales, es decir, que puede ser perfectamente, tiene méritos más que de sobra perfectamente para ser un bien de interés cultural. Pero de aquí al 6 de septiembre, la verdad es que es una muy buena idea que no lo habíamos pensado y es una forma de movilizarnos. Todos los que estéis aquí, que seáis parte de un ayuntamiento, nosotros intentaremos también movilizar, si es posible, tomar ese acuerdo en los plenos de agosto, de julio, de agosto, y mandarlos a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Porque es importante, efectivamente, el primer paso es evitar que se derribe. La central sigue siendo de Repsol, o sea, la responsable es Repsol, aunque se le hayan parado las órdenes. Es decir, la responsable de mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público es Repsol. Si se cae una plancha, la tiene que reponer Repsol. Si se rompe no sé qué conducto, la tiene que reponer Repsol. Es el propietario. De momento lo que se le impide es que lo derribe, pero eso es una de las obligaciones que tiene el propietario de un bien de interés cultural si se declara. Y obviamente esta operación lo que supondría es que luego esa fundación que se crease, pero como bien se ha dicho, la creación de una fundación y todo eso no se va a poder hacer antes de que pase el plazo. Antes de que pase el plazo hemos de presionar para que no se derribe y paralelamente negociar la creación de esa fundación. He dicho que es una suerte que esté todo en el mismo departamento, el departamento que gestiona el FITE y el departamento que tiene la Dirección General de Cultura y Patrimonio, porque entre ellos pueden hablar. Y yo creo que es factible y si presionamos es factible. Mira, en la provincia de Teruel hay
varios proyectos estratégicos, está Motorland, está Dinópolis, está Galáctica, pero en cuencas mineras, las comarcas de cuencas mineras no hay ninguno. O sea, si hay una parte de la provincia de Teruel que falta un proyecto potente y estratégico, es las cuencas mineras y el Jiloca. Esta parte de la provincia no tiene ningún proyecto estratégico y es hora de que lo pidamos. Y el recurso singular, el recurso endógeno, aunque ahora nos parezca el recurso endógeno, aquí realmente no es criar cebada, el recurso endógeno es el patrimonio minero que tenemos y eso es un aliciente para ponerlo en valor y es lo que tenemos que trabajar y a partir de ahí estoy convencido que se crearía la fundación, se aportaría dinero y estoy convencido que incluso muchas de las empresas eléctricas que han sacado rendimiento de aquí se les podría convencer que participasen en esa fundación, que aportasen económicamente, porque en última instancia eso también les reportaría una imagen que ahora se mira, una imagen de responsabilidad social corporativa que ahora se mira tanto, pero es que en cierta manera tienen la obligación moral, porque han estado sacando mucho rendimiento de aquí, y entonces yo creo que sería fácilmente convencible, porque la mayoría de estas grandes eléctricas, todas tienen una fundación y a todas se les puede pedir que colaboren, pero independientemente, aunque no colaborasen, con el empujón del propio gobierno de Aragón con una fundación, podría hacer como se hace, como está haciendo en Dinópolis, en el CEPCA y en todos los sitios. Pero es muy buena idea. O sea, yo creo que esa aportación de que los ayuntamientos se movilicen de aquí al 6 de septiembre y manden todos los escritos, incluso a nivel particular, o sea, hagamos un escrito modelo y mandemos a la Dirección General que vea que hay una demanda social de que no se derribe. Querías, ¿vale? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Manuel Jiménez, soy uno de los portavoces del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Yo soy del Jiloca, no soy de aquí de escuchar, pero yo sí que puedo decir que cuando se estaban montando los ventiladores de la Casa Siemens, recién sacado el carnet de conducir, vine aquí a verlos, años 68, y me quedé impresionado de cómo nos estaban colgando en el techo. Quiero decir, y tenía 18 años, y de alguna manera soy de los que he ido fuera, he vuelto a casa a defender el territorio. Aquí se ha hablado de muchas cosas y yo creo que el problema fundamental que tenemos en estas cosas es que interviene la política, el sectarismo y luego la economía, el dinero. Lo de Canjrán lo conocemos un poco bien, igual de una barbaridad, pero hay 20 hectáreas para recalificar. 20 hectáreas es mucho terreno, ¿no? Alrededor de la estación de Canjrán. Bien, eso es una cuestión. Y luego, pues, otra cuestión también es que con Andorra tuve la suerte de estar en una reunión, lo puedo decir ahora, en el ayuntamiento, defendiendo a muerte que no se tirara la central térmica de Andorra, y el alcalde dijo en esa reunión en testigos, con lo cual puedo decir que se iba a tirar de todas las maneras y que incluso él sería el que apretaría el botón para destruirlo. Eso en testigos, y lo digo ahora en este momento. Luego, por parte de la empresa se decía que era complicadísimo el mantenimiento de la central térmica. Entonces, en esta vida, yo me dedico a la medicina, 53 años, y cuando tienes un problema, que es la consecuencia, tienes que ir a las causas y ver cómo esa causa acaba en la consecuencia. Entonces dije, pues voy a hablar con el que hacía el mantenimiento. Ya habían tirado las 3 torres de refrigeración de 100 y pico metros de altura. Era la segunda estructura más alta de España en hormigón. Estamos hablando no de cualquier cosa, estamos hablando de un icono. Y entonces pues tuve la oportunidad de hablar con el que subía a cambiar las bombillas. Y dentro de la torre había un ascensor. Pero estaba estropeado y solo llegaba una parte hasta, creo que eran los 80, 68 metros. Y a partir de hasta los 300 y pico tenía que subir por una escalera. Y tenía que subir con una mochila a cambiar las luces de señalización. Y luego el otro mantenimiento que había que hacer era pintar arriba de todo unas franjas rojitas, claro, estamos hablando de 300 y pico metros de altura, y ese era el único mantenimiento que había que hacer. Sin embargo, la empresa decía que mantenerlo era carísimo, que eso era insoportable, que no se podía asumir. Pero ese era el mantenimiento y por la chimenea estaba saliendo SO2. Aquí sabéis lo que es el SO2, ¿verdad? Yo cuando pasaba por aquí veía que el parque del carbón, ¿verdad?, que salía un humo, que era una combustión incompleta y salía SO2, y si llovía se generaba un ácido que es el sulfúrico, eso no suena, ¿verdad? Pues, sí.
Pues resulta que, estando funcionando, no tenía ningún mantenimiento especial. Y sin funcionar, ya me diréis qué mantenimiento había que tener. Pues bueno, de la mochila, que siempre habría algún voluntario que subiera con la mochila, cambiar las bombillas y alrededor de... Es decir, que por parte de la política había una idea que aquello se tenía que destruir, no que destruir, que derrumbar, que destrozar. Y esto me recuerda un poco, me gusta la historia, en Cartago, sabéis, las luchas que hubo con Roma, pues en el Senado se dijo, Cartago hay que destruirla. Y no es que la tomaran o la destruyeron. Y aquí un poco, esto es un juicio de valor que hago, que no se me malinterprete. Es como si se quisiera destruir la memoria de toda esta zona. Y los esfuerzos brutales de los que aquí se está trabajando aquí, que está trabajando muy cómodo en la medicina, bueno, a veces está cómodo, está 28 años, no. Pero los que habéis estado en el agujero y fuera de él, conocéis lo que es la situación esta. Y la impresión que tengo es que quieren destruir la memoria histórica de lo que es las cuencas mineras. Y afortunadamente, Utrillas es un ejemplo de lo que se puede hacer de aliado de aquellas maneras, porque esa central, sabéis que es icónica, es la primera de España que produjo energía eléctrica con el carbón. Es que tenemos que saber lo que tenemos aquí. Tenemos una cosa que es única, impresionante. O sea, es que la ventilación que tenía esta central era referente, es un referente a nivel mundial. Lo digo yo que no sé mucho de esto, pero me imagino que alguno dirá, nada, pues eso no lo sabíamos. Pues efectivamente, de la casa Siemens. Con esto quiero decir que lo primero que tenemos que hacer es saber muy bien lo que tenemos. Aquí tenemos una joya, es la integración de cómo la naturaleza nos da la energía eléctrica. Nos da la energía eléctrica, aquí todo depende de ellos. Y aquí tenemos todo eso. El Museo Minero es maravilloso, por cierto. Queremos ir a ver, que todavía no hemos tenido la oportunidad con unos amigos. Pero que es una joya y un esfuerzo que habéis hecho, una cosa única. Pero es que es único casi todo lo que hay alrededor de aquí de Teruel. Y lo que no tenemos que hacer es ponernos una vez a los ojos y decir, eso es nuestro pueblo, si no vamos a ningún lado. Aquí en Teruel lo tenemos claro, o vemos un poco más allá, y los que juegan a su política sectaria y partidista, esos hay que dejarlos al margen, se les descubre. Y las empresas que buscan rendimiento económico. ¿Sabéis el argumento que nos dieron para tirar las 3 torres de refrigeración de la térmica de Andorra? Que tenían que poner placas solares, claro, daba sombra, y entonces el sistema de regulación de las placas, cuando pasan de sol a sombra, unas y otras no, es un problema técnico que no les gustaba. Solución, a cascar a las 3 torres y luego la otra pobre, porque no había capacidad de mantenimiento. ¿Qué interés había allí? Pues aquí había. Repsol aquí, ¿qué interés tiene? El nudo y ahora ¿qué se ha quedado el nudo de de 2 millones a 400. Por ejemplo, pero Repsol tiene otro tema en Escardón, que eso sería para plantear a otro nivel, ¿no? Bueno, en definitiva, primero, los de casa lo tenéis que tener claro y lo tenemos que tener claro. Defender esto. La solución, una posible solución está aquí. Lo primero es que tenemos que defender lo que tenemos, porque si la central se viene abajo, escúchame que se viene abajo. Yo cada vez que paso por aquí veo el polígono industrial cada vez con más matojos y ya casi ni se identifican ni las calles ni las aceras ni nada. Es decir, esto es una oportunidad y cuando la oportunidad se tiene aquí, lo que hay que defender es esa oportunidad. Y todavía estáis aquí los que habéis mamado la mina, lo que ha sido esta zona, todas nuestras mineras, cuando hay una riqueza impresionante. Lo que pasa es que quien disfrutaba esa riqueza obtuvo el beneficio y luego se ha ido y ya han tenido un compromiso. ¿Qué compromiso han tenido con tirar la central térmica? Yo sin conocer mucho, aquí hay alguien que quizá lo sepa, la central térmica cuando la tiraron había dentro unas cosas que son muy valiosas, por ejemplo, son como una especie de reguladores de tensión o algo así. Y cuando iban a tirar, digo, yo también me iba a echar también eso, no. ¿Por qué? Porque eso vale una millonada. No sé si aquí la central térmica de escucha la tendrá o no. O sea, que aquí nadie tontea. Las empresas estas van a tener beneficios. Me parece lógico, pero sin engañar. Las cosas, cada uno cuando tiene un beneficio, tiene que tener una responsabilidad en el lugar donde está sacando ese beneficio. Viendo las intervenciones, yo estoy pensando que somos tan humildes que incluso nos molesta pedir reclamar nuestros derechos. Entonces, está muy bien que sepamos
tenemos lo que tenemos, pero está mejor luchar por lo que es nuestro, pero no solo la central, sino el mantenimiento. A ver, ir a pedir a la Diputación es un despropósito. Tiene 92 millones de euros para atender 1.000 trenes. Este año tiene 102 de presupuesto. Pero ¿sabéis cuánto beneficio neto han tenido las empresas eléctricas en 2025? 12.405 millones de euros. 12.405 millones de euros. Que se lo hemos dado nosotros. Y hay muchas formas de hacer estas exigencias. Las empresas tienen una entidad social corporativa y se deben una parte de sus beneficios a reinvertir en la sociedad. Pero es que si no, la administración tendría que decir, vale, pues ahora bajas tu beneficio y la parte de la factura que tenemos que pagar entre todos, pues ya nos la quedamos nosotros para lo que tenemos que atender socialmente. Es decir, dinero hay. Lo que tenemos que tener claro es dónde invertirlo, y lo tenemos. Y no tener miedo a pedir por nuestros derechos. Ya está bien que se han hecho ricos con todo nuestro trabajo y no hay que permitirlo. Simplemente es eso. Mientras le llevo el micrófono a Joaquín, creo que yo quiero darle las gracias a Manolo, porque habéis escuchado a Manolo Jimeno. Solo lleva 30 años en el movimiento ciudadano Teruel Existe, casi 30 años. Casi 30 años luchando por Teruel, casi 30 años enseñándonos a todos a luchar y a defender Teruel, casi 30 años sin dejar que ninguno de nosotros nos rindamos para defender nuestra tierra que, como veis, nos quieren expoliar y que solo nos quieren controlar el sacrificio. Así que, una vez más, hoy tenemos aquí el lujo de 3 viejos rockeros del movimiento ciudadano, Manolo, Marisa y Manolo Cirujera. Daros las gracias por seguir enseñándonos a luchar por nuestra tierra. Buenas tardes, soy vecino Joaquín Moreno, vecino de Utrillas. Estoy aquí porque creo que le debemos muchos habitantes de esta comarca mucho a esta central térmica. Yo en concreto, mi padre vino a montarla y aquí nos quedamos. Y se han dicho cosas muy interesantes. Agradezco la intervención de los 3 que hayan interrumpido algunas sus vacaciones para venir a la cuenca minera. Y se han dicho cosas interesantes. Belén ha dicho, necesitamos contestación social para proteger nuestro patrimonio. Pero para que haya contestación social, lo digo como vecino de la cuenca minera y porque hablo con la gente de mis pueblos, hace falta información veraz. Hace falta saber por qué y cómo se quiere tirar esta central. Hace falta saber que el propietario tiene la obligación de mantener la central térmica hasta el día que deje de pertenecerle. Hace falta saber qué cantidad de amianto hay y que se puede sustituir. Hace falta saber también qué elementos son de peligrosidad o no, porque se ha dicho de todo y casi siempre se ha dicho de manera errónea. Y toda esa información hace que no haya contestación social, porque esa información no se ha vertido. La hemos conocido después de rebuscar, preguntar, ir a las instituciones y contactar con profesionales, como Belén. Bueno, pues eso es una de las claves para saber por qué mis vecinos de escucha, algunos tienen dudas en de si se derriba o no. Pues hay que explicarlo, todo eso hay que explicarlo bien y por eso me gusta que se haya hecho esta charla aquí. Y una segunda idea, habéis hablado de un proyecto alternativo importantísimo, porque el Power Experience necesita financiación, pero es que adolecemos siempre de lo mismo, lo que nos falta es ambición. En esta comarca y en esta provincia de Teruel lo que nos falta es saber pedir y exigir, porque de aquí ha salido muchísimo dinero, muchísimo producto interior bruto de la provincia de Teruel, de las centrales de Aliaga, de escucha, de Andorra, y se han quedado las cenizas. Es justo reclamar lo que nos corresponde, y para eso hay que tener ambición y saber dónde pedir. Y esto se lo hemos trasladado muchas veces al gobierno de Aragón. Montorlán es un ejemplo. Aquí se habla de proyectos tractores en las comarcas, proyectos que hagan que se fije la población. Montorlán nos cuesta todos los años 20 millones de euros a los aragoneses. A los aragoneses. 20 millones que
que van casi siempre para pagar los derechos de voto FP. Bueno, que con 20 millones que hacemos aquí en la cuenca minera, maravillas, haríamos una transformación del territorio, pero para eso nuestros representantes, y me incluyo, hay que saber exigir y pedir. Y esto es lo que hay que pedir entre todos los ayuntamientos y entre todos los partidos políticos. Hay que pedir lo que es justo para esta comarca, que es devolverle parte de la riqueza que nos han sacado. Nada más, gracias. Hola, yo soy Juan Iñárez, soy de Trillas. Solamente ir detrás del Joaquín, por bueno, pues me sale un poco mal. Bueno, quería decir un poco lo que ha dicho Joaquín, pero más brutalmente. Me voy de aquí, creo, con un sabor de boca excelente. Os vi en el Facebook cuando estuvisteis en la central, estaba de viaje, si no me hubiera acercado. Había un poco críticamente. Hoy aquí yo pienso que ni vosotros ni yo lo esperábamos que estuviera la gente que está aquí, ¿vale? Hay muchas dudas, pero me marcho contento porque habéis venido muy bien preparados. Esa mesa ha sido rotunda. La participación que ha habido, sobre todo de la gente del pueblo, con esas dudas que tienen, a mí ya me las habían transmitido. Y son las dudas que hay. Son las dudas que hay de qué forma se hace esto. Por eso yo lo único que os diría es, no nos dejéis solos. Tenemos que animar a la gente, tenemos que hacer más actos. Y antes de que ocurra lo que tiene que ocurrir, tenemos que buscar la manera para paralizar esto. Y no tengo ninguna duda que habéis venido a la comarca de Guadalajara. Nosotros somos grandes luchadores y os lo demostraremos. Muchas gracias. Bueno, casi se nos va haciendo ya... Bien, yo creo que es el convencimiento de ese valor de la central de escucha el que tiene que llegar, ese convencimiento social, a las altas instancias en este momento. Está la clave en eso, porque si solo se deja políticamente, no tenemos ninguna, y lo digo ahora con fuerza, garantía de que actúen científicamente. Y voy a poner un ejemplo, y me refiero a la central térmica de Andorra. Yo he visto el expediente de los técnicos valorando la central térmica y ponían que había que conservar. Sin embargo, la directora general, Marichal Chomejón, de forma unilateral y personal, dio permiso para el derribo. Es decir, no tenemos garantía científica de que la dirección general actúe como tal. Solo tenemos la presión social para decir, basta. Hay que retornar beneficios, como acabáis de decir ahora mismo, a la localidad, a las localidades, en definitiva, como propone Teruel existe también para toda esa zona, porque unos se apoyan, no nos apoyamos en otro. Eso es lo que hay que transmitir. Como no se transmita eso, por la experiencia de Almudena, y os aseguro que tenemos mucha en este tema, no llegaremos a buen cuerpo, no llegaremos a buen final. Vendrá que los técnicos han dicho o que la consejera tiene que haber presión para que no puedan decir eso. Y ahí está el reto de hasta el 7 de septiembre. O sea que, y esa propuesta que han dicho que ha recogido también Tomás, de los alcaldes y tal, todos los alcaldes de las zonas próximas, por supuesto ella escucha, que emitan unos informes de plenos para que de momento no hay por la parte vuestra esa posibilidad de derribo. O sea, y eso tiene que llegar a las altas instancias. ¿No?
Quería comentarte que quién estaba de María Sánchez Melajón, yo tengo la memoria, la conocí, historiador, cosas. Ella dio la autorización para que se derribara la torre, sí, pero lógicamente sería el gobierno que había con ella, ¿no? Había gente de los mercados, pero ella, a motu propio, no creo que decidiera el derribo de la casa. Pero ella dio la orden, como la haría ahora Boyoki. No, la dio ella personalmente. Sí, pero ahora soy yo quien director. Ahora, pero estoy hablando de la de Andorra. Y ahora daría también la orden la consejería. No, es que el que firma sí es el director general. Claro. Otra cosa es si hubo una orden de Lambán o no. Si hubo una orden de Lambán. Ella firmó exactamente. Ella firmó y sin embargo el informe técnico de especialistas era que se mantuviese y ella firmó lo contrario. Si luego se necesitó además la firma de la consejería, eso yo no lo he visto. O sea que con lo cual, pues no tenemos ninguna seguridad para nada, solamente puede ser la presión social la que garantice, si hablamos de garantía de conservación por su valor a muchas instancias, tiene que ser desde los ayuntamientos, desde la sociedad, recogiendo firmas, pues se presentan las que sean, para que no perder ese icono que va a potenciar todo lo que es la minería desde el pasado al presente y al futuro. Sí, además hay otra cuestión adicional que no he comentado, pero que nos apoya en el planteamiento que hemos hecho. Hasta ahora, el FITE hace ya por lo menos 15 años que realmente no incorpora ningún proyecto nuevo que tenga carácter estratégico. Se está dedicando cada vez más a pagar gasto ordinario. Gasto ordinario, aceras, calles, que debería pagar el Gobierno de Aragón con sus presupuestos ordinarios. El FITE se creó precisamente para proyectos de este tipo, para proyectos con capacidad tractora sobre la economía, con proyectos estratégicos, y hemos de decir que es ya hora de crear uno nuevo en una de las comarcas que más lo necesita y que más potencialidades tiene. Entonces, ahí es que lo tenemos realmente fácil. Por eso lo de la presión social ha de ser constante y ha de ser de verdad. Luego ya hay muchísimas posibilidades. Yo no lo he querido mencionar, pero por ejemplo, recuperar el patrimonio de por sí ya es suficiente símbolo. Como decía Belén, la propia central ya es suficiente símbolo. Pero es que, por ejemplo, si nos ponemos a recuperar todo el procedimiento histórico del carbón, hay una cosa muy llamativa que en Aliaga se conserva, pero se conserva en parte, o por lo menos la memoria, pero aquí también era así. Al principio el transporte de carbón de las minas a las centrales era por cable, o sea, eran teleféricos. Fijaros lo bonito que quedaría a lo mejor recuperar teleféricos que en vez de transportar carbón, transportarse a los visitantes y recorrieses y desde el teleférico vieses todo el parque de Aliaga. O sea, así que esa parte de la memoria histórica no es el momento de decirlo y no es nuestra labor, pero que dentro del propio, sin salirnos del propio proceso de recuperación de la memoria histórica de la producción del carbón y de la electricidad, hay elementos que podrían ser absolutamente atractivos para un turismo que no fuese solo cultural, sino que fuese menos formado, diríamos, pero que las hay, pero que todo pasa porque seamos capaces de movilizarnos de aquí al día 6 de septiembre. Nosotros lo vamos a hacer a nivel en las Cortes, vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos, vamos reiteradamente. A mí el director general ya no me contesta los WhatsApps porque lo frío a WhatsApps, pero bueno, vamos a ir haciendo, igual está de vacaciones, vamos a ir haciendo toda la presión que podamos para que efectivamente cuando termine este plazo el acuerdo sea incoar expediente de declaración de bien de interés cultural, que supondría también de por sí mismo seguir con la paralización, continuar con la paralización. No sé si queréis alguien intervenir más, pero si no, es daros las gracias a todos los que habéis acudido. Creo que el camino es o sea, el camino es que nos concienciemos, que haya exigencia social en la recuperación de este valor, pero también en la actuación de futuro. Y yo creo que hoy aquí hemos visto que hay muchas vías que son factibles y que al final lo que hemos de convencer es a quien tiene la responsabilidad política de hacerlo, de que lo tiene que hacer
de que la sociedad exige esto. Es cierto que si no hay presión social es muy fácil el político de turno, el que le toca firmar, tomar otra decisión porque sabe que no le va a costar nada. Si hay presión social ya se lo piensan 2 veces. Con lo cual, muchas gracias a todos y esperamos vernos dentro de 2 meses con una alegría. Muchas gracias.